Buenas tardes, hermanos, seamos todos bienvenidos. Dice la palabra de nuestro Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a dar inicio a nuestro orden de culto y adoración a nuestro Dios del Círculo Femenil Lidia Esther, hoy lunes 2 de noviembre del 2020. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inclinemos nuestros rostros para realizar la oración de ofrecimiento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Dios, en esta hora de la tarde te damos gracias porque estamos juntos, reunidos, Padre Celestial, para alabar y glorificar tu nombre, Padre. Te pido, Señor Dios, que tú recibas este orden de culto como una ofrenda fragante, Padre Celestial. Te pido, Señor Dios, que tú bendigas, que tú recibas cada alabanza, Señor Dios, las oraciones, Padre Celestial, que debemos ante ti, Padre Celestial, que tú las recibes con una ofrenda fragante, Padre. Que tú bendigas al expositor de tu palabra, Padre. Gracias por todo lo mucho que nos das. También, Señor Dios, para que pueda haber una plena comunión, Señor Dios, contigo, Padre. Quita todo lo imperfecto, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre amado de San Jesucristo. Amén. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Vamos a entonar el himno número 333, titulado Cerca más cerca. Llevar
Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Tendremos la oración de gratitud a cargo de la hermana Magnolia Hernández Pérez. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta hermosa mañana, en este hermoso día, Señor, que estamos aquí, Señor, para darte honra y gloria, Señor, en este devocional. Te queremos dar las muchas gracias, Señor, porque has resguardado, has protegido a tu pueblo, Señor. Son muchas las situaciones que estamos pasando en este tiempo, Señor. Muchas las cosas que nos han tocado vivir en este tiempo, Señor. Pero hemos permanecido bajo tu amparo, Señor. Gracias por las bendiciones, porque no nos han hecho falta cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque también algunos hermanos también enfermos por este virus se han recuperado, Señor. La honra y la gloria solo para ti. Señor, hemos sufrido de inundaciones y tú también nos has librado, Señor. Y si lo que hemos estado en esa situación, tú estás con nosotros también, Señor, en cualquiera de estos momentos, Señor. Las familias que no tienen economía o se quedaron sin empleo, también tú has proveído, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por tu pueblo, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor. Gracias, mi Señor, mi Dios. Y te pedimos y te suplicamos que sigas con nosotros, Señor, para que te demos la honra y la gloria que solo tú mereces. Muchas gracias, mi Padre Celestial. Muchas gracias por todas las situaciones, Señor. Y en ti, Padre Santo, seguimos depositando nuestra confianza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Entonemos el himno número 653, titulado Pues si vivimos. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Está escrito que ante el Dios bendito nos postraremos y le adoraremos. ¿Cuántas rendiremos cuando lleguemos ante el tribunal del Dios eternal? Cristo es Señor de nuestra existencia. Él nos redime con dulce clemencia. Aunque esté muerto, estaré con Él, por cuanto Él vive, también viviré. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Tendremos a continuación la oración de petición a cargo del anciano de iglesia Samuel Luciano Hernández. La palabra de nuestro Dios dice: Oh Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Bajo ese concepto vamos a ir en oración a nuestro buen Dios,
pidiendo por la salud de nuestra hermana Graciela, nuestra hermana María del Rosario y nuestra hermana Margarita. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, no porque, Señor, lo merezcamos, sino como dijo el profeta Daniel, porque no confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Gracias te damos, nuestro buen Dios, porque te acuerdas de que somos polvo, pero sin embargo, Señor, tú nos has redimido y sobre esa parte, Señor, importante confiamos. Hoy te pedimos por la salud de nuestras hermanas, las cuales hemos mencionado, que, Señor, tú les sigas dando ese confort, que pueda, Señor, tocar esa parte afectada y restablecer físicamente, Señor, emocionalmente, todo dolor, toda molestia, Señor, en esa parte que ha sido, Señor, adolorida. Pero también, Señor, gracias porque les has fortalecido grandemente a través de la oración, a través de tu palabra, las cuales, Señor, encontramos confort, encontramos fortaleza, confianza, que es digno, Señor, de que todos podamos tener esa parte importante en nuestras vidas. Pero también, Señor, te pedimos por la vida de los niños, que les sigas dando sabiduría, entendimiento, Señor, de acuerdo también, Señor, a tu voluntad, para que ellos puedan seguir creciendo bajo ese concepto, Señor, de crecer en tu gracia, en ese conocimiento, pero también, Señor, en sus escuelas. Gracias por todo, Señor, porque confiamos en ti y te pedimos que nos sigas dando, Señor, esa paz, esa confianza en tiempos difíciles. Vamos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Les invito a que busquemos la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, en su capítulo número 16, de los versículos 17 al 31. Esta lectura va a estar a cargo de la hermana Maribel Quiñones Cornelio. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, se echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Tendremos el repaso del texto clave que se encuentra en el libro de Filipenses, en su capítulo 1, versículo 21. Tendremos el repaso del texto que se encuentra en el libro de Filipenses, en su capítulo 1, versículo 21. Lo vamos a repetir 3 veces. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Nuevamente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Por última vez: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Amén. Demos la bienvenida al presbítero Juan Marcos León Sánchez, quien tendrá a cargo el tema Vivir en Cristo. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles con el afecto de siempre. En esta ocasión quiero hablarles acerca del tema Vivir en Cristo. México, nuestro país, es uno de los países con una cultura y tradiciones muy ricas. Y esto es reconocido por muchísimas otras personas de diferentes países que se han interesado en estudiar nuestra cultura, estudiar nuestras tradiciones, y también porque muchos países han tratado de imitar lo que México culturalmente puede hacer. Una de estas tradiciones que se han adoptado y que se han puesto en práctica también en otros países es el llamado Día de Muertos. Los cristianos, desde luego, no vivimos fuera de una frontera cultural, sino que vivimos inmersos dentro de ella. También, de alguna manera, tenemos nuestras propias tradiciones. Cada estado en la República Mexicana puede diferenciarse también por su propia cultura y también por sus tradiciones. En estas fechas, México celebra el Día de los Muertos, y es muy característico el colorido que se le impregnan a estas fiestas. Son festividades donde abundan los alimentos, las bebidas, pero también algo que nos llena de sorpresa, el hecho de que, a pesar de que se trata de recordar a aquellas personas que han partido de este mundo a causa de la muerte, son celebraciones donde se caracteriza también por haber fiestas. Es decir, hay dolor, pero al mismo tiempo existe la alegría. Se supone que son momentos de pena. Se supone que son momentos que pueden traer recuerdos dolorosos, así como también gratos recuerdos, pero no deja de percibirse la idea de la muerte dentro de ellos. Es decir, la pena y el dolor deberían ser una característica de estas festividades. Sin embargo, muchos mexicanos
y muchos artistas mexicanos también han hecho gala de sus percepciones referente a este tema. Por ejemplo, pintores que de alguna manera han tratado de ilustrarnos lo que es la muerte. Posadas Ocampo, por ejemplo, un ilustrador, tiene obras de arte que de alguna manera podemos nosotros poder admirar y en los cuales se representa la muerte. Si bien es cierto que vivimos dentro de una cultura y somos mexicanos también, la pregunta es, ¿cómo nosotros los cristianos deberíamos vivir con referencia al tema de la muerte? ¿Es acaso un tema que no deberíamos abordar? Muchas personas piensan y dicen que ellos no sienten miedo ni pavor a la muerte. En cambio, hay otras que dicen, a mí no me gusta hablar del tema de la muerte. Otros de alguna manera dicen, bueno, pues la verdad, sí me causa terror. Pero de igual manera, ¿qué le vamos a hacer? Algún día tenemos que morir. La Biblia nos habla acerca de que la muerte es consecuencia de nuestra caída en pecado. Y esto es algo que tenemos que reconocer nosotros los cristianos. Pero no debemos pasar por desapercibida también la necesidad que tienen todas aquellas personas que no han conocido a Cristo Jesús como su Salvador personal. El apóstol Pablo, cuando leemos las Santas Escrituras en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, nos muestra su gran interés referente a que él tiene que aconsejar y tiene que dar también una palabra a todos aquellos cristianos preocupados a causa de que no saben qué es lo que ha pasado o qué está pasando con sus difuntos. Es decir, aquellos que han muerto con la esperanza en Cristo, creyendo en Jesucristo. Pablo le dice a los cristianos, miren, ustedes no tienen en ningún momento por qué atemorizarse, no deben sentirse tristes. ¿Por qué razón? Porque aquellos han muerto precisamente con Cristo en su corazón y un día volverán a vivir. Así que ustedes deben tener esperanza. No deben en ningún momento entristecerse. La vida de todos ellos está más que segura en Cristo Jesús. Pero la parte contraria a esto implica la idea de que entonces aquellos que no creen en Cristo ciertamente no tienen esperanza. Y esto es lo que afirma el apóstol Pablo. Si bien las celebraciones de estas fechas pretenden, o bien como algunos han tratado de explicar, que se pretende recordar o hacer memoria de los difuntos, también detrás de todo ello, pareciera ser que abunda la idea de la muerte. Pues tenemos que olvidarnos un momento acerca de esto y para lograrlo, entonces tenemos que hacer fiestas. Otros, bueno, pues la muerte. Miren, este es un caso que de alguna forma no nos gusta demasiado. ¿Y qué tal y a lo mejor llegamos a asustarla burlándonos de ella? Y estas celebraciones tienen precisamente esa característica también. No solamente se recuerda a los difuntos, también se pretende burlarse de la muerte haciendo fiestas. De repente algunos hacen hasta sus llamadas calaveritas y se las envían a sus amigos y a muchísimos otros personajes de la vida pública. Pero ¿cómo deberíamos nosotros los cristianos vivir con referencia a una temática semejante? Es aquí donde quiero conducirles a que pensemos un momento acerca de esto.
Y hay algo tan importante que debemos señalar con referencia al apóstol Pablo. Lo interesante de todo esto es que Pablo era una persona que de alguna manera se preocupó, como ya hemos mencionado, por este tema y lo desarrolló. Pero antes me gustaría hablarles acerca de ese gran problema que tratamos de ignorar como humanidad. El hecho de que todos en este mundo un día hemos de morir, a excepción de aquellos que estén vivos o que estemos vivos a la venida de Cristo. Solamente seremos transformados. De allí en fuera, todos moriremos. Pero aquí hay algo importante. Cuando se pretende olvidar o pasar por alto la experiencia de la muerte, en muchas ocasiones lo que pretendemos es prácticamente decir, vamos a olvidarnos de que hemos de morir. No, aunque nos olvidemos de que hemos de morir, la muerte un día llegará. Por lo tanto, es mejor que tanto usted como yo recordemos que un día hemos de morir. ¿Por qué razón? Porque desde nuestra caída en pecado, desde la desobediencia, que es también nuestra desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, desde ese momento somos precisamente objetos de la muerte. Pero miren, la muerte física para nosotros los cristianos ya no representa absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque para nosotros los cristianos, la muerte es el momento en el cual nosotros pasamos a reinar con Cristo en las mansiones celestiales también. Es el momento en el cual nosotros tenemos ese encuentro ya entre nuestro espíritu y nuestro Creador. Qué interesante es todo esto, ¿eh? Es aquí donde entonces nosotros tenemos que mirar que para el cristiano la muerte ya no es muerte. La muerte nos acerca precisamente a esa eternidad con Cristo. Pero al mismo tiempo es importante que podamos recordar que a nosotros los cristianos ya no nos afecta la segunda muerte. Es decir, lo que hay detrás de la muerte física es vida eterna. ¡Qué bienaventuranza tan más grande! Y esto es lo que pretendemos decir cuando mencionamos precisamente que a la muerte nos encontramos con nuestro Salvador en las mansiones celestiales. Por lo tanto, los cristianos tenemos que aguardar esa esperanza bienaventurada. Pero el problema es con todos aquellos que aún no han creído en Cristo Jesús. Aquellos que el día de hoy pretenden burlarse de la muerte. Aquellos que están tratando de recordar a sus difuntos, pero que no aguardan esa esperanza. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra delante de ellos? Creo que es aquí donde estas celebraciones nos brindan una oportunidad para acercarnos con nuestro amigo, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, para hablarles acerca de Jesucristo y decirles que en Cristo hay esperanza. Predicarles precisamente el Evangelio de Jesucristo, para que ellos también vengan a la vida eterna, si Dios precisamente así los llama. Y es aquí donde entonces como iglesia tenemos que llevar a cabo esta tarea que nuestro Salvador nos ha dejado. Ahora bien, también debemos recordar que si bien muchos pretenden hacer en sus memorias olvido de un tema semejante, en realidad nosotros los cristianos no tenemos en ningún momento por qué decir no me hablen de la muerte, o miren, esos son temas que no deberíamos tocar, a mí me causa pavor o terror que hablemos de la muerte. No, si su vida en Cristo está completamente asegurada, entonces usted no debe sentir en realidad miedo. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado, cada uno de nosotros ha de pasar por esa experiencia, y más vale que estemos completamente seguros que aún cuando atravesemos por esos momentos
que pueden representar dolor, que pueden representar angustia, a nuestro lado está también nuestro Salvador. Es así entonces que nosotros, aun cuando atravesemos por ese proceso de la muerte, nuestro Dios no nos dejará, no nos abandonará, sino que estará con nosotros. Ahora bien, ¿cómo sabemos todo esto? Les decía que el apóstol Pablo desarrolló esto de alguna forma en sus escritos. Y uno de esos escritos que nos habla acerca de la seguridad del cristiano, con referencia a la vida en Cristo, y también el hecho de su muerte, lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 21, que dicen de la siguiente manera: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué interesante lo que señala aquí el apóstol Pablo. Lo primero que va a señalar es que cada uno de nosotros puede pasar por experiencias cercanas también a la muerte. Son experiencias que exponen nuestras vidas ante la muerte. Y eso es lo que Pablo mencionaba aquí, cuando habla acerca de su liberación. Esta carta a Filipenses es una de las cartas que se escribieron en la prisión, cuando Pablo estuvo preso a causa del Evangelio de Jesucristo. Pero lo interesante de todo esto es que también él señala que las oraciones de la iglesia podían, de alguna manera, rogar al Padre Celestial que Pablo fuese librado de la cárcel. ¿Por qué razón? Porque al estar él preso a causa de Jesucristo, su vida estaba expuesta a la muerte también. Por esta razón, Pablo dice, bueno, sus oraciones pueden abogar precisamente, o a través de las oraciones pueden pedir a Dios que Él pueda liberarme, si así es su voluntad. Entonces, si llego a estar libre, hay muchas cosas que desarrollar. Pero de igual manera, estoy consciente de que así, por vuestras oraciones, puedo ser libre. También estoy consciente de que puede que yo no sea libre en ningún momento, sino por el contrario, pueda permanecer encarcelado, y esto representa la muerte. ¿No acaso usted y yo hemos pasado por momentos críticos también de enfermedad? Momentos que representaron tal vez la cercanía a la experiencia de la muerte. Y sin embargo, muchos de nosotros hemos sido librados. Pero hay otros hermanos que, a pesar de las constantes oraciones de la iglesia delante de Dios, el Señor decidió que era el momento en que ellos fuesen librados para siempre de todos sus temores, terrores y enfermedades de este mundo. Y es allí donde notamos también la enorme soberanía de nuestro Dios, quien es el que decide y quien es el que tiene toda la potestad sobre nosotros, y es el que manda y determina sobre nuestras vidas. De aquí entonces que el apóstol Pablo era consciente de esto, estimados hermanos. Él sabía que era un peregrino en este mundo. Él sabía que su vida estaba expuesta a la muerte. Su ciudadanía terrenal ciertamente estaba aquí, pero la ciudadanía celestial era algo que no lo había adquirido por mérito propio, así como nosotros tampoco la hemos adquirido por ese medio, sino por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho ciudadanos del cielo.
Entonces, amados hermanos, es importante que recordemos esto. Tu vida y mi vida siempre estarán expuestas a la muerte. Pero aun cuando estén expuestas a la muerte, tenemos la firme seguridad de que nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Lo siguiente que va a señalar Pablo aquí es que si él vivía, entonces esto iba a ser para la gloria de Dios. Y si él moría, también su muerte sería para la gloria de Dios. Es importante esto. Y debemos saber que lo que Pablo estaba mencionando aquí es que si Dios le daba vida aún, él había de vivir todo el resto de su vida para glorificar a Dios. Pero si moría, entonces también él era consciente de que había de morir creyendo en Cristo. Es decir, su muerte glorificaría a su Salvador, glorificaría a su Creador. Y esto es importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque esto constituye un llamado de Dios para nuestras vidas. Si Dios nos da vida, tenemos que vivirla para glorificarle a cada momento. Glorificarle en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros estudios, con nuestras finanzas y en todo aquello en lo cual algo tengamos que hacer. Nuestras vidas tienen que glorificar a Dios todos los días. Esto es lo que decía Pablo, que si él vivía, sería precisamente para que Cristo fuese magnificado en él. Pero de igual manera, si él moría, tenía que morir para magnificar precisamente a Cristo en su vida. Y esto es algo que de igual manera tenemos que pensar, que la muerte no nos tome por sorpresa, sino que cuando Dios decida llamarnos de este mundo, nuestras vidas estén completamente a cuentas con Él. Lo siguiente que señala Pablo aquí es la razón de el por qué Él dice y cree estas cosas. Él señala en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo interesante de todo esto, amados hermanos, entonces es que si Dios nos da vida, no es una oportunidad a través de la cual nosotros tengamos que destruir esa gracia tan grande y maravillosa que Dios nos da con la vida. No, si Dios nos da vida, entonces tenemos que seguir también el consejo de Pablo y vivirla bajo la razón que él mismo da. Para mí el vivir es Cristo. Nuestras vidas día a día tienen que estar en conformidad con las demandas de nuestro Creador, con las demandas de nuestro Señor. Esto es lo más importante, lo más interesante para todo cristiano. De tal manera que no tengamos nada de qué avergonzarnos cuando nos presentemos ante el trono celestial. Y cada uno pueda dar cuentas claras de cómo vivió esa vida en este mundo. Es decir, tenemos el gran privilegio de vivir aquí. Pero tu vida y mi vida tiene que glorificar a Dios paso a paso en cada acción que emprendamos. Pero de igual manera, saber que para nosotros la muerte es ganancia. Esto es algo que sorprende en las palabras del apóstol Pablo. Porque muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo es que la muerte se constituye en ganancia? Pues bien, el desarrollo que hace Pablo acerca de este tema, la explicación que él da, tiene que ver con las aflicciones también de este tiempo. Cuando el cristiano muere, déjeme decirle que es liberado de sus aflicciones en este mundo, de sus enfermedades, de los sinsabores que representa estar aquí. Y que por lo tanto, cuando un cristiano muere, sabiendo que su vida está escondida en Cristo, para él esto resulta en liberación.
Y a eso es lo que Pablo le llama ganancia. El morir es ganancia. Pero déjeme decirle que esto no se dará cuando nosotros queramos, sino cuando Dios así lo decida. Por lo tanto, recordemos, estimados hermanos, estas tres cosas importantes, que ante todo aquello que pretende que nosotros nos olvidemos de que tenemos la necesidad de Cristo para salvar la vida, nosotros tenemos que afirmar que la muerte es la consecuencia del pecado y que solamente Cristo puede liberarnos de esa condenación eterna. Tenemos que recordar que tanto usted como yo un día hemos de experimentar la muerte, pero es la muerte física, y esa muerte nos acerca a la eternidad con Cristo. ¿Por qué razón? Porque la muerte para nosotros ya no es muerte. Pero después de ello, déjeme decirle y recordar lo que he mencionado ya, que detrás de esta muerte física, de esta muerte terrena, hay grande vida, vida eterna, que desde luego ya tenemos en Cristo y que experimentaremos con mayor gozo en la presencia de nuestro Señor. Pero también recuerde, estimado hermano, que si Dios nos da la oportunidad de esta vida, tenemos que vivirla para glorificar a Dios. Y si Dios en algún momento decide nuestra muerte, también que nuestra muerte glorifique a Dios. ¿Por qué razón? Porque así como Pablo creía y decía, así también nosotros debemos creer y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros tenemos precisamente ese gozo, esa alegría, esa firme convicción y la razón de decir con alegría que detrás de esta muerte terrena hay grande vida en Cristo Jesús. Tenemos precisamente la dicha de decir que la muerte para nosotros ya no es muerte. Pero qué tristeza con todos aquellos que aún no han creído en Cristo Jesús. Y que por lo tanto es allí donde tanto usted como yo tenemos que ver la necesidad de acercarnos a ellos y hablarles de que en Cristo hay salvación, de que no podemos ignorar la existencia de la muerte, de que no podemos ignorar en ningún momento que un día nos enfrentaremos a ella, de que burlándonos y haciendo grandes festividades, celebrando algo que de alguna manera resulta o represente incluso nuestra misma condenación, tengamos que hacer probablemente fiesta de ella. No, los cristianos tenemos que advertir de esto. Ignorar todo aquello no representa la solución. Solo Cristo es la solución para esto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivamos en Cristo y vivamos para Cristo. Que Dios nos bendiga. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Entonemos el himno número 341, titulado Vivir por Cristo. Siempre agradarle con todo mi afán.
expresa mi corazón, de lo que recibo de ti, yo te doy. Tendremos la oración por las ofrendas. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Dios. En esta hora te pido que tú bendigas las ofrendas que han depositado los hermanos, Padre Celestial. Te pido, Señor Dios, que tú las multipliques, Padre Celestial, que bendigas los medios por donde vinieron, Padre. Así también, Padre Celestial, te pido que tú sigas bendiciendo sus fuentes de trabajo, Padre Celestial. Que tú, Señor Dios, les des las fuerzas, Señor Dios, para seguir adelante, Padre. Así también te pido que tú bendigas a la hermana, Padre Celestial, que administra las ofrendas. Te pido que tú, Señor Dios, que sea una buena administradora, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre de amado Señor Jesucristo. Amén. Para finalizar, tendremos la oración final y el texto lema de la sociedad a cargo del hermano Francisco Baxin Gracia. Hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Felizmente hemos llegado a nuestro culto de adoración del Círculo Femenil de nuestra misión. Vamos a dar gracias, hermano, por este momento. Oremos. Bendito y amoroso Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos concluido una vez más esta actividad del culto de adoración del Círculo Femenil de la misión. Te damos gracias, Padre, por todos los que han intervenido desde sus casitas, que han aportado, Señor, para que este culto se haya llevado a efecto, Señor. Donde te hemos alabado, donde te hemos glorificado, te hemos dado la gracia y la honra que solo tú como Dios trino y uno mereces, y en el cual también, Señor, te hemos dado a conocer nuestras peticiones, nuestras necesidades, sabiendo, Padre, que de acuerdo a tu voluntad tú vas a saber responder a cada uno de nosotros. También te damos gracias, Padre, por la exposición de tu palabra, Señor. Te pedimos humildemente de corazón que tú sigas dando ese aliento, ese deseo, esas ganas a nuestro hermano de seguirse preparando, Padre. Sabemos, Señor, que nunca terminamos de prepararnos, que siempre hay algo más que aprender. Cada vez que abrimos tu palabra, Señor, que nos dedicamos a leerla, hay algo nuevo que aprendemos, Señor. Te pedimos por la vida y el hogar de este hermano, y por todos los que se reúnen, se congregan para hacer que estos cultos, Señor, se puedan llevar a cabo y puedan hacerse, Señor. Te pedimos, Señor, también que tomes en cuenta, Señor, la situación que actualmente estamos viviendo, sobre todo, Señor, en esta colonia. Tú sabes cómo estamos, tú nos estás viendo, muchos hermanos están amigados. Entonces ponemos en tus manos, Señor, la solución de esta situación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y vamos a repetir el texto lema que se encuentra en Salmos 90, versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. ¿Sí? La obra de nuestras manos confirma